Empecemos hablando del sistema vestibular. Como definición, es un sistema sensorial que va a estar ubicado en el oído interno. Su función principal va a ser detectar los movimientos y también la posición de la cabeza. Como podemos ver, se va a dividir en dos partes principales. En la primera imagen, el aparato vestibular. Este aparato vestibular se va a componer de los ganglios vestibulares, el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares. Todos estos componentes se van a encargar de captar los movimientos. Los núcleos vestibulares centrales que están en la otra imagen, más adelante les voy a explicar cómo se dividen, van a procesar esta información del movimiento de la cabeza y van a coordinar respuestas motoras. El sistema vestibular va a tener una vía vestibular central donde las neuronas que recogen las señales del oído interno se van a agrupar en el ganglio vestibular. Este ganglio está señalado con una flecha de color rojo. Estas señales van a llegar a dos lugares en específico. Uno, a los núcleos vestibulares, que van a ser ipsilaterales, eso se refiere a que están del mismo lado del cerebro, y al lóbulo floculonodular del cerebelo. Este se va a encargar de coordinar el equilibrio. Está marcado de color verde. Hablando del núcleo vestibular, se van a dividir en cuatro partes: superior, medial, lateral e inferior. Estos núcleos se van a ubicar dentro de la fosa romboidal del tronco encefálico. El superior y el medial van a recibir información de los conductos semicirculares y van a controlar los movimientos oculares. El lateral va a recibir las señales del utrículo y del sáculo y van a coordinar la postura con la médula. Y el inferior se va a conectar con el cerebelo, la médula y la formación reticular y van a regular el equilibrio gracias al lóbulo floculonodular del cerebelo, que ya habíamos hablado anteriormente. Ahora vamos a explicar cómo va a responder el sistema vestibular dependiendo de la aceleración. Entendemos la aceleración como movimientos de nuestra cabeza. Tenemos la aceleración rotacional, que podría ser explicada como cuando giramos la cabeza, y la lineal cuando la movemos de atrás hacia adelante. La aceleración rotacional va a ser detectada por los conductos semicirculares, donde la endolinfa se va a mover en sentido opuesto al giro, y esto va a provocar que se empuje la cúpula, activando las células ciliadas. Al detenerse el movimiento, la endolinfa va a cambiar de dirección y va a modificar la señal. Eso significa que un lado se va a excitar y el otro se va a inhibir, es decir, una respuesta en espejo. Solo la rotación activa a las crestas, la aceleración lineal no va a activar a las crestas. La aceleración lineal, por otro lado, va a detectarse por el utrículo, que va a estar mostrado horizontalmente, y el sáculo verticalmente. Aquí dentro los otolitos se van a mover por inercia, donde van a doblar a las células ciliadas y van a generar la señal. En este caso, la gravedad también va a producir una señal constante, incluso si no hay movimiento. Todo este tema va a ser importante para la orientación espacial, que va a depender del sistema vestibular del que hablamos anteriormente, la visión, la propiocepción, que van a ser sensores en músculos y articulaciones, y los receptores cutáneos. Todo esta Ahora vamos a hablar del cerebelo. Como definición tenemos que es una estructura del encéfalo que va a estar situada detrás del tronco encefálico y debajo de los hemisferios cerebrales. Va a constituir el 10% del cerebro porque cuenta con una superficie amplia con muchas circunvoluciones que van a ser pliegues. El cerebelo cuenta con divisiones anatómicas. Va a estar dividido en tres partes por las cisuras transversales. Está marcado con puntos rojos cuáles serán estas cisuras: el lóbulo anterior de color naranja, el lóbulo floculonodular de color azul y de color gris el lóbulo medio. La cisura primaria va a separar el lóbulo anterior y el posterior. La cisura posterolateral va a separar el lóbulo floculonodular y el vérmix va a ser una zona media con 10 lóbulos. El cerebelo va a contar con conexiones con el tronco cerebral a través de pedúnculos. Tenemos el pedúnculo superior, medio y el inferior. El superior cuenta con eferencias al tronco, al núcleo rojo y al tálamo. El medio tiene aferencias de núcleos pontinos y el inferior cuenta con aferencias de troncos y de médulas y eferencias a los núcleos vestibulares. Dentro de la organización interna del cerebelo se va a dividir en dos partes principales, una que va a ser la corteza y otro los núcleos profundos. En la corteza cuenta con capas moleculares de Purkinje y granulares. Estos están marcados con puntos azules en la imagen. Y en la segunda imagen vemos a los núcleos profundos, que tenemos al dentado, el globoso, el emboliforme y el fastigio. En la corteza del cerebelo se va a dividir en diferentes capas. Estas capas van a contar con neuronas cerebelosas. Tenemos a las de Purkinje, que se van a encontrar en la capa media, van a ser inhibidoras y son únicas con una salida cortical que van hacia los núcleos profundos. Las granulares, que se van a encontrar en la capa interna,
van a ser excitadoras, cuentan con axones que van hacia las fibras paralelas. Y también tenemos a las de canasta y estrelladas, que se encuentran en la capa molecular, van a ser inhibidoras y van a regular a las de Purkinje. Las de Golgi se van a encontrar en la capa granular, van a ser inhibidoras y van a modular la entrada hacia las granulares. El cerebelo va a contar con fibras aferentes. Estas van a ser marcadas de color amarillo en los siguientes esquemas. Existen dos principales, unas que van a ser musgosas y otras que van a ser trepadoras. Las musgosas vienen de varias fuentes y hacen sinapsis con las granulares, y las trepadoras solo vienen de la oliva inferior y hacen contacto con las de Purkinje. En la imagen de abajo podemos observar cómo la fibra trepadora hace contacto directamente con la célula de Purkinje, que se encuentra de color verde y viene como PC. Y del otro lado observamos cómo la fibra musgosa hace contacto con GR, que van a ser las células granulares. Dentro de la función cortical general tenemos que las musgosas van a estimular muchas células Purkinje gracias a las vías granulares y que van a ser un poco débiles. Las trepadoras van a estimular fuertemente a las células de Purkinje y tenemos que las de Purkinje en general van a inhibir a los núcleos profundos que también reciben la excitación directa. Para terminar tenemos tres divisiones funcionales importantes a nivel del cerebelo. Se van a dividir en vestíbulo-cerebelo, que se va a encargar del equilibrio y de los ojos, espino-cerebelo, que es del ajuste motor del cuerpo, y cerebelo-cerebelo, que se va a encargar de la planificación motora y voluntaria. El ojo se mueve dentro de la órbita gracias a 6 músculos oculares, los cuales van a estar inervados por los nervios oculomotor, troclear y abducens. En la imagen se van a mostrar los movimientos producidos por los 6 pares de músculos. Debido a que los músculos oblicuos atraen medialmente, sus acciones van a variar con la posición del ojo. Bueno, cuando el ojo se gira en sentido nasal, el músculo oblicuo inferior va a ser el encargado de elevarlo, mientras que el oblicuo superior lo va a deprimir. Cuando se gira de manera lateral, el recto superior lo va a elevar y el recto inferior lo va a deprimir. Bueno, como gran parte del campo visual es binocular, es necesario un alto orden de coordinación de los movimientos. Primero tenemos a los movimientos sacádicos, los cuales estos van a ser movimientos rápidos y bruscos, los cuales van a ocurrir cuando la mirada cambia de un objeto a otro. Esto van a traer nuevos objetos de interés a la fobia y van a reducir la adaptación de la vía visual que tendría lugar si la mirada se fijara en un solo objeto durante largos periodos. Después tenemos a los movimientos de persecución suaves, los cuales son los movimientos de seguimiento de los ojos mientras siguen objetos en movimiento, como es una pluma, un lápiz o un dedo. Continuamos con los movimientos vestibulares, los cuales estos van a ser ajustes que ocurren en respuesta a estímulos indicados en los canales semicirculares y mantienen la fijación visual cuando la cabeza se mueve. Y por último tenemos a los movimientos de convergencia, los cuales estos van a acercar los ejes visuales cuando la atención se centra en los objetos cercanos al observador. Bueno, y algo importante de mencionar es que los movimientos sacádicos, los de persecución y los vestibulares, estos van a depender de una corteza visual intacta. Los movimientos sacádicos se van a programar en la corteza frontal y en los colículos superiores, mientras que los movimientos de persecución en el cerebelo.
Para el control del movimiento vamos a tener pues una vía como principal que va a estar dividida en dos partes o dos pasos, que va a ser primero el plan y luego la ejecución, iniciando pues obviamente por el plan. Como el inicio del movimiento se va a dar desde una idea, o sea, va a comenzar con una intención de moverse que se va a originar en las áreas de asociación cortical, parietal y prefrontal. Estas áreas van a integrar la información sensorial, emocional y cognitiva para generar un plan motor. De ahí va a haber una planificación del movimiento, en donde las áreas de asociación cortical van a enviar información al ganglio basal, que va a modular la selección y la iniciación del movimiento, y el cerebelo lateral, que va a participar en la planificación anticipada y va a corregir errores en los movimientos aprendidos o nuevos. Esta información va a converger en la corteza motora y premotora, que van a preparar el patrón motor final. Después, para la ejecución del movimiento representado en el lado derecho del diagrama, la corteza motora y premotora va a enviar órdenes motoras a través de la vía corticoespinal hacia los músculos para ejecutar el movimiento. Pero también va a haber otros circuitos de control y retroalimentación, que va a ser primero el cerebelo intermedio, que va a recibir una copia de la orden motora o efference copy y retroalimentación sensorial del movimiento. Y también va a corregir errores en tiempo real y ajustar la fuerza, dirección y precisión. También hay una retroalimentación del movimiento mismo, en donde el movimiento en curso va a generar señales sensoriales mediante la propiocepción del tacto, que también informan al cerebelo y corteza para realizar ajustes finos. Para todo este proceso tenemos varias áreas involucradas. Primero vamos a tener la corteza motora primaria, que se va a encontrar en el giro presental del lóbulo frontal y va a corresponder al área 4 de Brodmann. Es la responsable de generar impulsos motores voluntarios, o sea, va a ejecutar los movimientos. Esta va a enviar señales directas a las motoneuronas del asta anterior a través del tacto córtico-espinal o el haz piramidal. Sus células están dispuestas en una organización columnar, aunque las neuronas en varias columnas corticales se proyectan al mismo músculo. Sus aferencias pueden ser directas o desde otras zonas de la corteza, y va a controlar específicamente los movimientos finos y precisos, como los de las manos y los dedos. Luego tenemos al área motora complementaria, o AMS. Se localiza medialmente en la parte superior del hemisferio frontal, específicamente en y por encima del banco superior al surco del cíngulo en el lado medial del hemisferio. Pertenece o es parte del área 6 de Brodmann. Se proyecta a M1 y está involucrada en la organización o planificación de secuencias motoras. Es importante para los movimientos bilaterales y el aprendizaje de patrones motores como tocar el piano, escribir o la memoria muscular en general. Esta se va a activar incluso antes de que se inicie el movimiento y sus lesiones pueden causar asinesia o dificultad para iniciar movimientos planeados internamente. Consecuentemente, tenemos a la corteza premotora, que va a estar localizada anterior al giro precentral, o sea, lateral al hemisferio frontal, anterior a la corteza motora primaria. Esta también va a formar parte del área 6 de Brodmann. Su función va a ser básicamente preparar al individuo para moverse, aunque está implicada en la planificación del movimiento, específicamente en la preparación postural y la selección del movimiento correcto según el contexto. Esto va a ser porque tiene conexiones con la corteza parietal, que va a aportar información sensorial espacial. Las lesiones en esta área pueden provocar apraxia motora, en donde el paciente no puede ejecutar movimientos aprendidos aunque no haya parálisis. Se va a proyectar a M1, médula espinal y la formación reticular del tronco cerebral. Por último, tenemos la corteza parietal posterior, que a grandes rasgos sus neuronas van a contribuir con las vías descendentes en el control motor. Va a estar localizada en la parte posterior del lóbulo parietal, detrás de la corteza somatosensorial. Va a incluir principalmente a las áreas 5 y 7 de Brodmann y se va a conectar ampliamente con la corteza motora, premotora y visual. Sus funciones va a ser que va a recibir e integrar información visual, somatosensorial y vestibular, y va a crear un mapa espacial del cuerpo y del entorno que va a ser necesario para orientar y dirigir los movimientos. Esta es extremadamente esencial para coordinar el movimiento hacia objetos en el espacio y va a permitir alcanzar, tomar, ajustar la mano según la posición del objeto. También va a participar en la atención espacial y la transformación sensorio-motora. Sus conexiones más importantes, como ya había mencionado, son la corteza premotora para preparar el movimiento según el entorno, la corteza motora suplementaria y otras áreas para la planificación motora, aunque también
va a tener conexiones con áreas visuales del lóbulo occipital, que nos va a decir dónde están los objetos. Para el control fino del movimiento vamos a tener que, para lograrlo, el sistema nervioso central debe integrar múltiples estructuras y funciones que van desde la planeación hasta la ejecución y corrección del movimiento. Se va a referir a la capacidad del sistema nervioso para generar y ajustar movimientos precisos y coordinados esenciales para tareas delicadas. Las áreas involucradas para los movimientos precisos van a ser la corteza motora, que va a generar los impulsos motores voluntarios, que ya mencioné corresponde al área 4 de Brodmann, y va a enviar las órdenes motoras precisas. Tiene una gran representación en la mano y la cara. Y bueno, obviamente la corteza premotora y suplementaria van a participar en la planificación y secuenciación del movimiento. Luego tenemos la vía corticoespinal o el haz piramidal, que es la vía principal para el control del movimiento fino, específicamente en los dedos. Después están los ganglios basales, que van a modular la iniciación y el grado de activación del movimiento. Estos son esenciales para evitar movimientos innecesarios. El cerebelo va a afinar y coordinar el movimiento en tiempo real, ajustando errores y manteniendo la precisión. El hemisferio lateral del cerebelo participa en la planificación y el cerebelo intermedio en la corrección del movimiento mientras está ocurriendo. El sistema sensorial es para la retroalimentación constante, con los receptores en Hola, piel, mi músculos y nombre es Omar articulaciones que Salgado van a y informar hoy voy sobre a la posición comentarles y la sobre el tensión. tema del control de la La marcha y el propiocepción va a movimiento, permitir hacer ajustes dos procesos precisos e incluso vitales para simular lo nuestra que estamos capacidad de haciendo. movernos y Y desplazarnos de finalmente manera tenemos las eficiente. motoneuronas inferiores y unidades motoras Bueno, como pequeñas. introducción Las tenemos que la motoneuronas marcha del es un asta patrón anterior de la motor médula rítmico y espinal van a automático. controlar Su directamente los control músculos, requiere de y la las unidades integración de motoras pequeñas información van a sensorial y permitir una motora activación más fina y y va a haber una controlada como la implicación de la necesaria para corteza sostener una motora, aguja ganglios o lápiz. basales, cerebelo y troncoencefálico. Tenemos que la marcha es una actividad motora compleja y automática que requiere la integración de múltiples áreas cerebrales y sistemas sensoriales. Tenemos que desde la corteza motora hasta los ganglios basales, cada componente juega un papel fundamental en la ejecución de los movimientos. Bueno, ahora vamos con la corteza motora. Tenemos que les puse 3 puntos importantes para esta diapositiva, que va a ser el área motora primaria, mejor conocida como M1, que es esas dos imágenes del cerebro que les marqué en verde. Tenemos que esta va a controlar va a ser el control de movimientos voluntarios. Tenemos las áreas motoras suplementarias y promotoras, que va a ser la planificación y coordinación, y lo que es el homúnculo motor, que esta va a ser la representación cortical de los músculos. Tenemos que la corteza motora es crucial para el control voluntario de los movimientos. El área motora primaria, conocida como M1, va a ser responsable de ejecutar los movimientos, mientras que las áreas motoras suplementarias y premotoras están involucradas en la planificación y coordinación de los movimientos más complejos. Además, la corteza motora tiene un mapa representativo de los músculos, conocido como el homúnculo motor. Bueno, ahora tenemos el tema de ganglios basales y vamos a tener que su contenido va a ser el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, la sustancia negra y el núcleo subtalámico, para regular la iniciación y la inhibición de los movimientos, y va a haber una disfunción asociada como el trastorno de Parkinson. Bueno, entonces tenemos que los ganglios basales van a ser estructuras cerebrales responsables de regular la iniciación y la inhibición de los movimientos, y como decía, juegan un papel fundamental en el control motor, y su alteración puede dar lugar a trastornos neurológicos como el Parkinson, que se caracteriza por rigidez, temblor y dificultades para iniciar movimientos. Ahora hablaremos un poco sobre el cerebelo, que va a coordinar y ajustar los movimientos, va a recibir información sensorial y motora, y las lesiones pueden causar ataxia y falta de coordinación. Tenemos que el cerebelo es fundamental para la coordinación de los movimientos, aunque no inicia los movimientos. Ajusta y afina los patrones motrices en función de la información sensorial. Su daño puede resultar en ataxia, que es una pérdida de coordinación que afecta el equilibrio y los movimientos finos. Una parte esencial también para el control de la marcha y el movimiento va a ser el tronco encefálico.
Este va a contener núcleos que controlan reflejos posturales, conexiones con la médula espinal y cerebelo, y va a participar en la regulación del tono muscular. Tenemos que el tronco encefálico, como les decía, es esencial para la regulación de los reflejos posturales y el tono muscular, que estos van a permitir mantener la postura erguida y equilibrada. También establece conexiones con la médula espinal y el cerebelo para ajustar los movimientos de manera continua. Ahora, en el control de la marcha, tenemos que va a estar dada por la generación de patrones rítmicos en la médula espinal. Va a haber una modulación por estructuras superiores y una interacción de sistemas sensoriales y motores. Bueno, tenemos que la marcha, como les decía, es un patrón rítmico generado en la médula espinal mediante lo que se conoce como generadores de patrones de marcha. Vamos a tener que estas señales son moduladas por las estructuras superiores del cerebro, como la corteza motora, el cerebelo y los ganglios basales. Además, la información sensorial proveniente de los músculos y las articulaciones permite ajustar estos movimientos. Aquí les puse una imagen con las fases sobre el control de la marcha.